Vamos a plantear una pregunta. Ajá. Pero yo les hago la pregunta y ustedes la contestan. Y si no la contestan, yo la contesto. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más seguro? Creo que ya. Bueno, venga, que venga. ¿Cómo fue? Entonces yo la corrijo. Si no es correcta, ¿no? O haga la pregunta. Por ejemplo, a mí me gustaría que otra vez, o sea, un poco más específico, Ajá. fuera la plática, por ejemplo, de que todas las religiones te quieren convencer, de que todas las religiones son buenas, y de los nombres y sus líderes y las tumbas, y obviamente basado en qué, bueno, por ejemplo, o sea, ya algo un poco más profundo en ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dijiste de los musulmanes, que tienen a Mahoma, Okay. los budistas a Buda, más o menos en qué años, cómo fue que se propagó o cómo empezó, o por ejemplo, por qué hay preguntas, ¿no? Ajá. Leí un artículo que dice Dios no existe, y si existe, No, ¿por ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? Exista Dios? ¿De qué nos sirve Dios, no? O sea, ¿de qué sirve que exista Dios? ¿de qué sirve que exista Dios si no te ayuda? Y estuvimos ministrando a una persona ayer, un matrimonio de podólogos que son doctores Y ellos son testigos y de Jehová. se convirtieron a testigos de Jehová precisamente por eso, porque ellos piensan que Dios no existe, y si existe, pues los ha hecho sufrir mucho. Pero Entonces, por entonces, muchos ¿por años qué? se alejaron. ¿Por qué se van como testigos y también los testigos hablan de Jesús? Ajá, es que ya después los convencieron y le dijeron, la hermana de él se suicidó a los 23 años. Tuvo un pleito con el esposo y se suicidó tomando grano directamente. Entonces la llevaron de urgencias al hospital, duró 15 días en terapia intensiva. ¿Qué tomó? Grano, de tapacaños. Grano. Ajá. Y duró 15 Qué días en... tremendo, ¿verdad? Y entonces que fueron cristianos a orar y todo, y obviamente los cristianos pues le dijeron que se iba a salvar, pero nunca se salvó, ¿no? Entonces él desde ahí aborreció a los cristianos y se alejó mucho tiempo de Dios y se volvió pues, literal ateo, hasta que los testigos de Jehová empezaron a acudir a su negocio con revistas y todo eso, y a convencerlos de todo, ¿no? Entonces pues obviamente le empezamos a decir No te interrumpa, no se preocupe. que que empezaron a decir que pues que su hermana se durmió en la muerte y que está dormida en la muerte, y pues que ella ahí está, ¿no? Entonces le digo, ¿y eso quién se lo dijo? Pues los testigos, ¿no? Le dije, es que está mal, su hermana no está dormida en la muerte y esperando otra oportunidad de resucitar en la tierra. Le dije, o sea, su hermana llegó a la presencia de Dios al tercer día, si no es que en 36 horas, porque en los días o los tiempos judíos no eran de 24 horas, eran de 12 horas, pero bueno, supongamos 36 o 72 horas, llegó directa a la presencia de Dios. Y si ella se arrepintió, como dice, que les escribía que estaba arrepentida y que creía en Dios, pues entonces en automático Dios ha de haber hecho algo especial con su hermana, ¿no? Con el espíritu de su hermana. Y así estuvimos, pero preguntas muy fuertes en donde afirman que, por ejemplo, Donald Trump es el anticristo y que ya viene, eso dicen los testigos de Jehová, que son 8 millones y por eso están repartiendo revistas y haciendo mucha propaganda, y se fueron a Zacatecas en misiones y todo, ¿no? Yo le dije, si el mismo Hijo de Dios que estaba aquí en la tierra y sabía cuándo se iba a acabar el mundo o la creación o lo que sea, él jamás lo dijo, cuánto más un simple ser humano, ¿no? Digo, yo no voy en contra de que Dios le pueda hablar a cualquiera, pero para eso se necesita tener demasiada intimidad a un nivel como Jesús, y no creo que ningún ser humano esté al nivel de Jesús. Digo, no menosprecio a nadie, pero eso es imposible de saber si este señor es el anticristo. Y todo eso, ¿no? Entonces, no es posible saberlo. Exacto. Hasta ahorita. Exacto. Hasta que se manifieste. Entonces digo, te manejo la temática más o menos para que tú, o sea, me vino mucho eso de que te quieren convencer, ¿no? Ok.
Rafaela. Perfecto, esa es la pregunta que tiene Jesús. Vamos a Mateo. Tampoco no llegamos. ¿Por qué? No, es un buen de tráfico. ¿Otra vez chocaron o qué? No, nada de eso. Mucho tráfico. Sí, hay mucho. Mateo, no dije, ¿verdad? 24, perdón. Mateo 24. Amén. La doctrina que estudia el tema de los últimos tiempos se llama escatología. Para que ustedes tengan claro ese término. Escatología, la doctrina que estudia el tema de los últimos tiempos se llama escatología. Y la escatología, pues obviamente abarca todos los acontecimientos que van a suceder a partir de los últimos tiempos o los postreros días o los postreros tiempos. Es un sinónimo, pero también se conoce así, ¿no? Los postreros tiempos o los postreros días. Entonces, la teología así le llama a esta rama del estudio bíblico, le llama escatología, porque la palabra escatos es lo que significa finales, tiempos finales, ¿no? Entonces, eso de entrada lo introduzco para que ustedes sepan cómo se llama la doctrina que estudia los tiempos finales. Los tiempos finales, en la perspectiva profética, se van a iniciar después de que el Mesías habría de venir a la tierra. Ajá. Entonces, los tiempos finales en el pensamiento profético se iban a iniciar después de que el Mesías vendría a la tierra. Los profetas están ubicados en un tiempo donde ellos lo que más anhelaban y soñaban era ver que el Mesías llegara, pero no les tocó ver esa parte. Pero lo que profetizan, entonces mucho de lo que profetizan los profetas del Antiguo Testamento está en línea con los tiempos finales que van a suscitarse después de que el Mesías habría que venir. Entonces, para eso vamos al libro de Joel. Quien encuentre Joel, le vamos a dar un pan. Joel, ya está. Muy bien, un pan. ¿Está entre Génesis y Apocalipsis? Ajá. Algo así. Esto no lo trae. Capítulo 2 de Joel, por citar a un profeta, Amén. a partir del versículo 38, del 28 al 32, Joel, del 28 al 32, nos enseña con mucha claridad Joel 2, 28 al 32. cuál es una de las marcas que van a evidenciar que los últimos días se van a iniciar o se van a poner en marcha. Vamos a leer todos, versículo 28, luego 29, cada quien un versículo, hasta el 32. Empezamos por Feli. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y también sobre los siervos y sobre las siervas de 30. 30 más. Ay, ¿tú te pasaste? No, No, ¿no? 30. Ah, entonces 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Pero todo el que se equivoque, el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Pero es quien invoca, ¿no? Así ¿Cómo? dice mi versión. ¿Me equivoco? Así dice mi versión. Esta es nueva traducción viviente. ¿Pero cómo dice? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es? Dice 32, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Amén. ¿Y qué es lo que dices? Que yo me equivoqué. ¿Qué dijiste? Nada, Todo el que equivoque el Señor, yo. Ah, caray, invoque. ¿cuál es mi versión? Yo es mi versión. No está tan mal, fíjate. Si lo lees, todo aquel que se equivoque, Ajá, así. obviamente no tendrá salvación. Claro, exacto. Sí, que en lugar de buscar al Señor, busca a Buda. Ok, entonces, es el profeta Joel. Ajá. Y el profeta Joel nos da pues una visión de lo que va a ocurrir justamente cuando el Señor venga, ¿no? En aquellos días, así comienza el versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu, ¿no? Amén. Esto es, ya para no leer más, esto es lo que viene después de que el Mesías ha llegado. O sea, el capítulo 2 de Joel te va a llevar a entender que el Mesías vendrá el tiempo en que el Señor enviará a su nuevo, a su Mesías, etcétera, etcétera, y va a hacer cosas buenas, la salvación de él vendrá. Después de que llega el Mesías, entonces es lo que dice el versículo 28. Y después de esto, ya que el Mesías pues habrá llegado, ya que el Mesías habrá venido a su pueblo, etcétera, entonces va a suceder ese tipo de cosas. En concreto, ¿qué es lo que iba a suceder? Va a derramar de su espíritu sobre toda la gente. Va a derramar de su Espíritu. espíritu, así es. Va a derramar de su Espíritu. espíritu. Ujú. Entonces es el derramamiento del Espíritu Santo, lo que dice Joel que va a ocurrir después de que venga el Mesías. Ajá. Tengan ese acontecimiento. Vamos a hacerlo así. Viene el Mesías, dice Joel, después de que viene el Mesías, versículo 28, después de estas cosas derramaré de mi espíritu. Ajá. Entre el derramamiento del espíritu, entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor, Joel dice, derramaré de mi espíritu. Ajá. La segunda venida es lo que aquí dice el versículo 31, es cuando ya el Señor vendrá, ya no a salvar, sino a juzgar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto va a ocurrir antes. ¿Antes de qué? Antes que venga el Señor. día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso de Jehová es lo que llamamos la segunda venida. Cuando ya el Señor venga a traer juicio y entonces le dé cuello a todos los enemigos de su pueblo Israel y por consiguiente de la iglesia. Entonces, entre la segunda venida y la primera venida, dice Joel, voy a derramar de mi espíritu. ¿Qué señal va a haber? Bueno, derramaré de mi espíritu. Fíjense, primera marca, ¿no? Derramaré de mi espíritu